Buenos días, bienvenidos a la clase de comunicación. Continuaremos. Estamos en el tema del sujeto, estamos viendo todo lo que tiene el sujeto, ¿no? A ver, recordemos que el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción en la oración, ¿no? O es de quien se habla en la oración. Ahí tenemos ejemplo, mis amigas cocinan una deliciosa comida. Cocinan es el verbo, ¿no? Hemos dicho. Y mis amigas, pues, es el sujeto. ¿Cómo sabemos que es el sujeto? Nos preguntamos. ¿Quiénes cocinan una deliciosa comida? Mis amigas. Ahí está el sujeto. Entonces el día de hoy vamos a ver los elementos del sujeto, pero vamos a empezar por el núcleo del sujeto. ¿Ya? ¿Cuál será el núcleo del sujeto? Entonces vamos a ver a continuación y a la próxima vemos el modificador directo y el modificador indirecto. Recordemos que hicimos las clases de sujeto, ¿no? Hemos visto al sujeto expreso, que era... el sujeto expreso es el que está presente en la oración, o sea, lo podemos ver al sujeto, ¿ya? Está presente, se está mencionando. Ejemplo, quiero que quede claro esto, ¿ya? Mire, tenemos ahí, Gonzalo y su hijo pescan en el río. Ahí, ¿cuál es el verbo? Pescan, ¿no? ¿Quiénes pescan en el río? Nuestra respuesta a esa pregunta será el sujeto, ¿cierto? Gonzalo y su hijo, ese es el sujeto. Como pueden ver, es un sujeto expreso, ¿por qué? Está presente ahí en la oración, lo han escrito, ¿cierto? Está escrito, ya en otras palabras, lo estamos viendo quién es el sujeto, ¿cierto? Muy bien, aquí está escrito. En este ejercicio también, miren, el cachorro busca a su mamá. Busca es el verbo, entonces nos preguntamos, ¿quién busca a su mamá? El cachorro, ahí está, el cachorro, así con el artículo, los dos son pues el sujeto, ¿cierto? Entonces, también es sujeto expreso porque aquí lo han escrito, ¿quién es el sujeto? ¿No? Lo estamos viendo, está presente en esta oración el sujeto, por eso se llama sujeto expreso. En cambio, en el sujeto tácito, ya no está presente en la oración, no lo han escrito en otras palabras, sino que se sobreentiende. Ejemplo, anda en bicicleta. ¿Quién es el verbo? Anda, ¿cierto? Ahí está, a ver que hay que buscar el sujeto. ¿Quién anda en bicicleta? Podemos decir él, ¿cierto? Pero aquí no está escrito ese él, ¿no? O el nombre de la persona que está andando en bicicleta. No está, como no está escrito, pero se sobreentiende que hay alguien que anda en bicicleta, ¿no? Se dice que tiene sujeto tácito, ¿no? Aquí podría estar los pronombres, cualquier, como por ejemplo él o ella, ¿no? Anda en bicicleta, pero no tiene que estar escrito, pues, ¿no? Porque el sujeto tácito, recuerden que es el que no está presente en la oración. No se ha escrito, ¿ya? Pero sí se sobreentiende. Aquí, juegan en el patio. También es una oración, pero que tiene sujeto tácito. ¿Por qué? Mira, juegan es el verbo, nos preguntamos, ¿quiénes juegan en el patio? Ellos, por ejemplo, ¿no? Ese pronombre es un sujeto tácito, ¿no? Ellos juegan en el patio. Entonces tiene sujeto tácito. Ya se sobreentiende que aquí hay un sujeto, pero no está escrito. Ya hemos dicho que el sujeto tácito, como no sabemos quién es exactamente quien juega, quién anda, quién realiza la acción en las oraciones, se utilizan a los pronombres, ¿ya? Muy bien, pero esos pronombres no deben estar escritos, ¿ya? O sea, no están presentes, ¿no? Sino que se sobreentiende, ¿ya? Muy bien. Ahora sí veamos el núcleo del sujeto, se simboliza por NS, ¿ya? En la oración, ¿no? El núcleo del sujeto es la parte más importante del sujeto, ¿ya? Además, el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o un pronombre, pero en la mayoría de las veces es un sustantivo, ¿no? Ya. Si no encontramos sustantivo, debe estar un pronombre. Entonces, veamos. Ejemplo, el avión aterriza en el aeropuerto. Identificamos el verbo, ¿quién es? Aterriza, ¿no? Porque indica acción, aterriza. ¿Quién aterriza en el aeropuerto? El avión. Ahí está, el avión es el sujeto. Ya, recuerden que el artículo está antes del sustantivo, ¿cierto? Entonces, ahora sí, hay que identificar el núcleo del sujeto. Aquí está el sujeto. Aquí mismo, aquí dentro de este sujeto debe estar el núcleo del sujeto. ¿Cuál será el núcleo del sujeto? Puede ser un sustantivo o un pronombre. Entonces, avión, nada más avión es un sustantivo, ¿cierto? Es el nombre, ¿no? de un objeto. Entonces, avión es el sustantivo, por tanto, avión será pues el núcleo del sujeto.
Ya, avión es el núcleo del sujeto. ¿El qué será? Es un artículo. Ya no se equivoquen con pronombre. Si es pronombre, lleva tilde. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer más ejemplos. También tenemos, según la cantidad de núcleos, dos tipos de sujeto. El sujeto simple y el sujeto compuesto. Vamos a ver al sujeto simple. Es aquel sujeto que consta de un solo núcleo. ¿Ya? Un solo núcleo va a tener. Entonces aquí tenemos dos oraciones. En esta oración dice, un anciano de barba tocó la puerta. ¿No? ¿Quién tocó la puerta? Un anciano de barba es el sujeto, ¿no? Todo esto es el sujeto. ¿Y cuál será el núcleo del sujeto? Me dice un sustantivo. Si no hay un sustantivo es un pronombre. ¿Cuál será el sustantivo? Anciano es el núcleo del sujeto. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántos núcleos tiene acá? Solo uno, por eso se llama sujeto simple. Igual en esta oración, las verduras deben lavarse bien. ¿Qué deben lavarse bien? Las verduras es el sujeto, ¿cierto? Las verduras. A ver, y dentro de este sujeto debe estar el núcleo del sujeto. No me vayan a encontrar en otro lado, sino tiene que estar dentro del sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Solamente es verduras, ya, verduras. Es el sustantivo, pues. El núcleo del sujeto es un sustantivo, si no hay un sustantivo será pues un pronombre, ¿no? Muy bien, como pueden observar, solo tiene un núcleo del sujeto. Nuestras oraciones. En cambio, el sujeto compuesto ya es el que tiene dos o más núcleos. Ahí tenemos las oraciones. Las verduras y frutas se lavan. Nos preguntamos para saber quién es el sujeto. ¿Qué se lavan? Las verduras y frutas es todo esto, ¿no? Es el sujeto. ¿Cuáles son los núcleos? Dentro de ese sujeto tenemos que encontrar los núcleos. La palabra más importante del sujeto, ¿cierto? ¿Cuáles serán? Son sustantivos. ¿Cuáles son? Verduras y frutas, ¿no? Verduras es el núcleo del sujeto y frutas es el núcleo del sujeto. Como pueden observar en esta oración, en el sujeto, ¿cuántos núcleos tiene? Dos, por eso se llama sujeto compuesto. Aquí, mira, tiene tres núcleos. Mira, Claudia, Angie y yo iremos al cine. ¿Quiénes iremos al cine? Claudia, Angie y yo. Todo esto es el sujeto. Dentro de esto encontramos a los núcleos del sujeto, que es la palabra más importante del sujeto, ¿no? Que son sustantivos o pronombres. Claudia es el núcleo del sujeto, Angie, núcleo del sujeto, yo es núcleo del sujeto. Están viendo que son sustantivos propios, ¿cierto? Aquí Claudia y Angie, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando el sujeto tiene dos o más núcleos, ¿cómo se llama? Sujeto compuesto. Si tiene solamente uno, sujeto simple, ¿no? Practiquemos más identificando el núcleo del sujeto. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí una oración. El perro ladra fuerte. Cuando tenemos una oración, lo primero que tenemos que identificar, ¿cuál es? El verbo. ¿Ya? ¿Cuál es el verbo en esta oración? Ladra, ¿no? Ya ladra, ya está subrayadito. Ladra lo pondré pues V, ¿no? Para identificar, saber que este es el verbo. Entonces, para saber cuál será el sujeto, tengo que hacerme la pregunta, ¿no? Utilizando este verbo. Con la palabra ¿quién? Más verbo. ¿Quién ladra fuerte? La respuesta será el sujeto. El perro. Muy bien, el perro es el sujeto. ¿Y quién será el núcleo del sujeto? Aquí nomás tenemos que encontrar, ¿cierto? Si este es el sujeto, aquí dentro nomás debe estar el núcleo del sujeto. ¿Será él o perro? Perro, porque perro es un sustantivo. Hemos dicho que el núcleo del sujeto es un sustantivo o si no un pronombre, ¿no? Entonces, perro nada más será el núcleo del sujeto. Él es un artículo. Recuerden que el artículo está antes de un sustantivo siempre, ¿ya? Entonces, el perro nada más sería núcleo del sujeto, ¿no? Otra oración. Ellas cocinan una deliciosa comida. ¿Cuál es el verbo? Cocinan. Pongo V ahí. Me pregunto, para saber quién es el sujeto. ¿Quiénes cocinan una deliciosa comida? Ellas. Ellas es el sujeto. ¿Y cuál será el núcleo del sujeto? Claro, ellas, ¿no? Ellas, un pronombre. Ellas es el núcleo del sujeto. Aquí no tenemos artículo, pues, ¿no? Entonces, nada más ellas es el núcleo del sujeto. Aparte de ser sujeto, es núcleo del sujeto, ¿ya? Otro. La pelota verde está en el colegio. Ahí está. El verbo está, ¿no? De la acción estar. También es un verbo, no se equivoquen. Está. Entonces, ¿quién está en el colegio? La pelota verde, así completo esa respuesta. Es el sujeto.
La pelota verde es el sujeto. ¿Y cuál será el núcleo del sujeto aquí? Es un sustantivo, Miss. ¿Será la? No, este es un artículo. ¿Pelota? Sí, es un sustantivo. Claro, pelota. Este es un núcleo del sujeto, ¿no? Es el núcleo, la palabra más importante. ¿Verde será? No, Miss, verde es un adjetivo y no puede ser núcleo del sujeto. Muy bien. Como pueden ver en estas oraciones, solo tiene cada oración un núcleo, ¿no? En su sujeto solamente tiene un núcleo. Entonces serán sujetos simples, ¿no? Pero a mí me importa que ustedes sepan identificar cuál es el núcleo del sujeto en las oraciones. Tenemos más ejemplos aquí. La profesora y la alumna sonríen. ¿Cuál es el verbo? La acción. ¿Cuál es la palabra que indica acción? Sonríen, entonces ese es el verbo. ¿Quiénes sonríen? Entonces esa respuesta que voy a tener, la profesora y la alumna, es el sujeto, ¿cierto? Entonces, dentro del sujeto encontremos al núcleo del sujeto. ¿Quiénes son los núcleos del sujeto? Son los sustantivos o los pronombres. Tenemos, ¿la es un sustantivo? No. ¿Profesora? Sí, ese es el núcleo. Y la tampoco, estos no son pues sustantivos. Alumna sí es un sustantivo. Como podemos ver, aquí tiene dos núcleos este sujeto, ¿no? Ahí están. Aquí, nosotros jugamos en la playa. ¿Cuál es el verbo? Jugamos. Nos preguntamos, ¿quiénes jugamos en la playa? Nosotros. Ese nosotros es el sujeto. ¿Y cuál será el núcleo del sujeto? Nosotros mismos, claro. Es un pronombre, ¿cierto? Nosotros es el núcleo. Muy bien, aquí solamente el sujeto tiene un solo núcleo. El loro vive en la Amazonía. El verbo es vive. ¿Quién vive en la Amazonía? El loro. Entonces, ese es el sujeto. ¿Y quién será el núcleo del sujeto? El sustantivo Miss. Dentro del sujeto tiene que estar un sustantivo, ¿no? O si no, un pronombre. Entonces, este es un artículo, El loro sí es un sustantivo, ¿cierto? Sustantivo. Entonces, esta palabrita que es loro es el núcleo del sujeto. Ustedes pueden poner el núcleo del sujeto o si no, n.s, ¿ya? Que significa lo mismo. Gracias.